En este tema vamos a hablar del siglo XVIII, conocido como Ilustración o como siglo de las luces, y con él se va a dar paso al inicio de la modernidad. En Europa, socialmente vamos a observar la consolidación de la burguesía, que además es la que va a iniciar el proceso de industrialización. Por otro lado, surge la sociedad de clases. En cuanto a política, un nuevo régimen, el despotismo ilustrado, que lo que pretendía era acelerar el progreso económico y cultural de los pueblos, fomentando la educación y de este modo que los ciudadanos fueran felices. Culturalmente la razón se convierte en el motor de la sociedad y como metáfora de esta vamos a observar que va a surgir la luz, por eso lo de siglo de las luces o ilustración. ¿Y en España qué ocurre? Pues en España todo más lento. Ya sabéis que en este periodo Carlos II muere sin descendencia y se va a dar lugar así a la guerra de sucesión entre los castellanos partidarios del duque de Anjou, Felipe V, y los aragoneses partidarios de Carlos de Austria, que era el candidato de Gran Bretaña y de Austria. Con el final de la guerra se firmará el Tratado de Utrecht, donde España va a perder los territorios de Italia y de Países Bajos. Además, estos dos reinos, Castilla y Aragón, se van a unir en un único estado central, cuya capital será Madrid. En el pensamiento, pues observamos cómo el pensamiento ilustrado llega tarde. Por un lado, porque la estructura social está desequilibrada. Tenemos una masa rural que se enfrentaba a una clase noble anclada aún en el pasado y en los privilegios que habían tenido. El índice además de alfabetización era muy bajo y la renovación cultural, científica y técnica fue mucho más lenta que en otros países. Llegarán nuevas ideas con Fernando VI y Carlos IV. En el aspecto social, movimientos de población que se van a ir hacia zonas económicamente en auge, como puede ser Madrid, País Vasco, Cataluña, pero también se marchan a zonas de Valencia y de la Baja Andalucía, como por ejemplo a Cádiz, ya que ésta se va a convertir en el centro del comercio con América, desbancando así a Sevilla. Va a sufrir un aumento la clase media, mientras que va a descender el clero y la nobleza. Se van a revalorizar conceptos como trabajo y educación y así va a crecer el número de universitarios. Por otro lado, se plantea que la enseñanza tiene que ser un servicio público en manos del Estado y no de la Iglesia como hasta ahora. Hay una reforma en las universidades para implantar las ciencias experimentales y los métodos racionalistas. Y así nos vamos a encontrar como Pablo de Olavide lleva a cabo el Plan General de Estudios de 1768, donde va a predominar la ciencia científica sobre la filosofía y la teología. Para concluir, podemos hablar de 4 características principales de la Ilustración. Por un lado, el racionalismo, es decir, la razón, como hemos visto, está por encima de lo demás. Así va a surgir el pensamiento científico, se va a intentar acabar con las supersticiones y aparecerá el espíritu crítico. Por otro lado, tenemos el reformismo. Lo que se pretende es mejorar la economía a través del fomento de la agricultura, el comercio y la industria, también la educación con la creación de nuevas escuelas y el desarrollo de las ciencias, y por último la cultura. En este periodo van a crearse la Biblioteca Nacional, surge la Real Academia Española, la Real Academia de la Historia y también tendrá su origen el Jardín Botánico y el Museo del Prado. La tercera característica es el idealismo. Se busca el progreso tanto económico y cultural, puesto que de ello va a depender que el mundo sea más justo e igualitario y por tanto que lleguemos a la felicidad en la tierra, que es lo que se busca en este momento. Y por último tenemos el didactismo. La divulgación del saber. Se pretende que éste llegue a todos los sectores sociales. Se va a hacer principalmente con el ensayo, que es el tipo de texto en prosa que va a surgir en este momento, pero también con la enciclopedia, que recoge todo el saber del momento, y la prensa, capaz de llegar a cualquier sector social. Llegamos a la literatura. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Es un periodo poco uniforme. Se van a desarrollar muchas estéticas. Y así nos vamos a encontrar que tenemos un posbarroco que va a continuar en la línea del barroco, pero con una visión mucho más optimista. Un rococó, un arte recargado, lleno de gracia e ingenio, que pretendía divertir. Luego llegaremos al neoclasicismo, cuya finalidad era que la literatura tuviera utilidad, que fuera didáctica y que el arte fuera reflexivo, sustentándolo así en la razón. También se va a volver a imitar a los clásicos, pero en este caso volviendo a la regla de las 3 unidades en el teatro, de la mano de Leandro Fernández de Moratín. Y la novela apenas se va a cultivar.
Por último, llegamos al prerromanticismo, que va a anunciar la llegada de este estilo en España, donde por un lado vamos a tener la mezcla de la razón con una ambientación romántica, a través de paisajes nocturnos, el culto a las fuerzas de la naturaleza, temas fúnebres o un tono melancólico. Pero va a tener en ocasiones notas de crítica social y política. La prosa va a ser el género más importante de este siglo y dentro de ella el ensayo, cuya finalidad es utilitaria y didáctica, es decir, pretende enseñar. Y la prosa de este periodo no busca la emoción del lector, sino la reflexión del mismo. Por ello el estilo es llano, directo, sin artificios ni ambigüedades, no habría doble lectura. Y por otro lado, el español se va a convertir en lengua de la ciencia y de la filosofía, aunque el latín lo seguirá siendo hasta 1813. Como autores tenemos a Feijó, que emplea la prensa periódica como su canal para divulgar sus obras, entre ellos en el periódico El Censor o El Pensador, y como obra más importante el Teatro Crítico Universal. Luego está Jovellanos, que sus escritos políticos son de elevada calidad literaria, y va a destacar Memoria para el arreglo de la Policía de Espectáculos y el informe sobre la ley agraria. Y por último, Cadalso. Es el principal prosista de la época y precursor del romanticismo. Entre sus obras, Los eruditos a la violeta, en el que hace una sátira sobre los falsos intelectuales, aquellos que se lo dan de tener un conocimiento que no poseían. Las cartas marruecas es una colección de 91 epístolas, es decir, cartas, en las que se reflexionan sobre la sociedad y cultura española. En ella, un marroquí, Gacel, viene a España con el embajador de su país y decide quedarse para conocer este país y que considera moderno y desarrollado si lo comparamos con el suyo. Aquí va a hacer amistad con Nuño, que le va a explicar la realidad española, y al mismo tiempo él se va a cartear con su maestro Ben Belay, al que le va a ir contando y con el que va a ir reflexionando sobre lo que va viendo. Por último, escribirá Noches lúgubres. Es una obra que introduce el romanticismo, publicada tras su muerte por entregas en el periódico Correo de Madrid. En él, Tediato va a dialogar con Lorenzo, el sepulturero del cementerio donde está enterrada su amada. Durante 3 noches, Tediato va a intentar desenterrar a su amada para llevársela a su casa y suicidarse junto a ella. En teatro, ¿qué es lo que va a ocurrir? Los ilustrados pretendían volver a un teatro que siguiera la regla de las 3 unidades y además que enseñara las buenas costumbres. Se busca la verosimilitud, que los personajes y conflictos sean universales y por tanto de ellos poder extraer un mensaje útil, pero no tuvo el favor del público, que lo que pretendía era simplemente entretenerse. Como autores tenemos a Iriarte, cuya preocupación principal es el tema de la educación. Escribe obras como El señorito mimado o La señorita malcriada. Y luego tenemos a Jovellanos, que va a cultivar la comedia sentimental. Son obras teatrales en las que se unen contenidos desgraciados con finales felices, al gusto del público del momento. Va a ser el antecedente del teatro romántico del siglo XIX y en él va a incorporar un lenguaje cargado de terminología científica o filosófica. El protagonismo es siempre el de la clase, personajes de baja condición social, sensibles y ejemplares, porque su finalidad era la de educar conmoviendo. Entre las obras más importantes tenemos El delincuente honrado. Y por último, Leandro Fernández de Moratín. Va a impulsar el género del sainete, piezas breves, dramáticas, de carácter humorístico y popular, que nos van a recordar a los entremeses. El creador por excelencia de la comedia neoclásica, respetando la unidad, o mejor dicho, la regla de las 3 unidades, y cuyo tema fundamental va a ser la educación de la juventud en su época. Como rasgo importante, la visión que tienen los jóvenes enamorados que reprimen sus pensamientos y sentimientos delante de los mayores por la educación tan severa que han recibido. Este va a ser el tema de su obra principal, El sí de las niñas, que escribió en 1801. En él hay una joven comprometida con un hombre mayor de cuyo sobrino está realmente enamorada. Como rasgos principales, el respeto de la regla de las 3 unidades, unidad de acción, la comedia presenta una acción principal, de lugar, la acción solamente se va a desarrollar en un lugar, en este caso la posada de Alcalá de Henares, y en cuanto a la de tiempo,
Se empieza a las 7 de la tarde y termina a las 5 de la madrugada. Los temas principales: la ley que obligaba a los hijos menores de 25 años a respetar la voluntad de sus padres sobre su casamiento, el respeto a las normas sociales, conflicto que surge ante la autoridad paterna, el papel de la mujer en la sociedad y el derecho a su educación y, por último, el derecho al casamiento por amor. Hemos llegado al final de este tema. Es un periodo diferente a lo visto hasta ahora y espero que os haya parecido interesante. A partir de este momento nos toca leer en el aula para que vosotros saquéis vuestras propias conclusiones.